Informativo NTR con Alberto García Sarubí. Y 1:05 p.m, esta es la información. El gobierno federal dio el primer balance del regreso a clases de niños y adolescentes. La Secretaría de Educación, a través de Delfina Gómez, informó que 12,639,000 alumnos regresaron a las aulas desde la semana pasada. 135,200 escuelas abrieron sus aulas y más de 1,200,000 maestros se presentaron a dar clases. Un reporte de número de escuelas abiertas de 135,230 hasta el momento, así como los alumnos que regresaron a las aulas. Tenemos un reporte de 12,639,915 y en lo que se refiere a los trabajadores de la educación que regresaron son 1,200,245. Si hacemos un poquito de análisis, afortunadamente vemos con mucho gusto que se ha incrementado y se sigue incrementando tanto el número de escuelas abiertas como el número de compañeros trabajadores de la educación, así como de las escuelas abiertas y alumnos. Hago nada más el comparativo. Empezamos en el caso de escuelas abiertas con 119,497 y ahorita ya tenemos 135,230. Así como de alumnos empezamos con 11 millones, ya llevamos 12,639,915 y en trabajadores también empezamos con 970,617 y ahorita ya tenemos 1,200,245. Eso la verdad lo agradezco y reconozco el esfuerzo que se está haciendo para este regreso que de manera conjunta se está logrando. La secretaria de Educación informó que hasta el momento solo se han registrado 88 casos de contagios en las escuelas que abrieron y 39 colegios tuvieron que cerrar por 15 días por ser positivos. Hemos detectado efectivamente, como mencionaba el doctor Gatell, 88 casos de escuelas, que esto representaría, en lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID, representa precisamente el 0.06%. Sin embargo, también cabe hacer la aclaración que de estas 88 escuelas de casos en donde se han detectado, solamente 39 escuelas han cerrado de manera temporal cada 15 días, dependiendo de acuerdo a lo que se considera como recomendación. Por lo tanto, sería un 0.03% de lo que se ha cerrado y eso también nos da pues un buen indicio de que todo lo que se está haciendo en ese esfuerzo está bien. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no se ha registrado un incremento de contagios en México por el regreso a clases. Esta mañana, en la conferencia de prensa mañanera, el gobierno federal dio un corte de caja sobre los primeros 7 días de regreso a clase por parte de los alumnos de educación básica. El subsecretario de Salud dijo: no hay indicios de incremento en contagios. Hasta el momento no hay evidencia de que la apertura de las escuelas haya repercutido en un incremento de casos de contagios o de casos de importancia. Y también vemos, como lo sabemos ya desde el inicio de la epidemia y lo monitoreamos, que la representación de niños, niñas y adolescentes en la epidemia es considerablemente pequeña, con porcentajes menores al 10%. En los casos de edades aún menores es menos del 2%. El presidente Andrés Manuel López Obrador proporcionará información científica a los jueces que están otorgando amparos a padres de familia para vacunar a los menores de edad. Así se van a evitar, dijo el presidente, daños a la salud de niños y adolescentes. El mandatario advirtió que no se está limitando el derecho de las familias a interponer amparos, pero se debe de conocer las razones médicas de por qué el gobierno no ha incluido a los menores de edad en el Plan Nacional de Vacunación. Vamos a enviar un informe al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, para que se explique sobre las características de las vacunas y lo que significa vacunar a menores, para que los jueces tengan más elementos. Desde luego, no se limita el derecho que tienen todos los ciudadanos a ampararse, a buscar la protección, y nosotros tenemos que cumplir todas las resoluciones, pero estamos percibiendo que los jueces no tienen todos los elementos
para que puedan ellos actuar adecuadamente. Y cuando pensábamos que Hugo López-Gatell había llegado a su límite de decir cosas absurdas y tontas, hoy volvió a enseñar el cobre. El subsecretario de Salud afirmó que por cada dosis que se aplica a un menor, se le está quitando una oportunidad a una persona adulta que la necesita. Imagínese usted lo que dice este subsecretario de Salud. Escuchémoslo. Pero no hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad. La Suprema Corte de Justicia, desde el 22 de febrero de 2019, estableció una tesis de jurisprudencia en donde formalmente reconoce el derecho de la protección de la salud en el sentido colectivo del sentido individual y considera la importancia del derecho colectivo como precedente al derecho individual. Entonces, ¿cuántos gobiernos están pensando mal, señor Hugo López-Gatell? En Estados Unidos, en Sudamérica, ya se está vacunando a menores de 18 años y solamente aquí, en su oficina, están pensando bien. Hugo López-Gatell, híjole, ¿cómo pasará la historia este hombre, Hugo López-Gatell, después de esta pandemia? Diciendo cada cosa, y lo peor de todo es que haciéndolas, porque no solamente queda bien con su jefe, actúa de esa manera y se podría hacer una evaluación de su actividad. No es sobre Hugo López-Gatell de manera personal, no, finalmente este hombre puede ir y venir como quiera. El problema es que es el que está dictando la atención a la pandemia desde que comenzó. Y hay muchísimos sectores científicos y de salud que están advirtiendo sobre lo erróneo de este hombre. Hugo López-Gatell lo único que cuida es la salud mediática de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Salud reportó 330 muertes más por COVID-19 en México, con lo que suman 263,470. Además detalló que hay 3,433,511 casos confirmados, 5,127 más que el día de ayer. La Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Guanajuato reportan la mayor cantidad de casos acumulados. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que ya se observa una fuerte tendencia a la baja de contagios en el país. Afirmó que ya se tiene un decremento de 26% en las hospitalizaciones. Vemos que por cuarta semana consecutiva se mantiene y se acelera la reducción de casos estimados en nuestro país. Esto es lo que habíamos anunciado ya desde hace mes y medio y empezamos a verlo de manera consistente ya con un ritmo muy acelerado. Abrimos la semana epidemiológica 34 de información, cuando estamos en la semana 36, con una reducción de 26% que se mantuvo, de hecho, en los primeros días del domingo a la fecha. Y esta tendencia es esperable que continúe. También vemos en la siguiente imagen que la hospitalización va reduciendo, ya tiene una tendencia clara a la reducción, se empiezan a desocupar los hospitales COVID en la medida en que ingresan menos personas de las que se dan de alta y salen con éxito. La Cámara de Diputados discutirá esta tarde la iniciativa de ley secundaria sobre revocación de mandato aprobada el viernes por el Senado de la República. Según se ha filtrado, la oposición podría regresar la iniciativa, ya que consideran que la pregunta es inconstitucional al incumplir el concepto que el presidente continúa en su cargo. La pregunta que fue aprobada en el Senado es esta: ¿estás de acuerdo con que el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Dicen algunos juristas y algunos diputados de oposición que esta última parte de la pregunta, siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo, no debe de existir en la boleta. ¿Por qué? Porque la Constitución ya garantiza al presidente en turno 6 años al frente del gobierno. Lo único que se le tiene que preguntar a la ciudadanía es si quiere revocar el mandato. Hasta ahí
Hasta ahí hasta ahí se le debe de preguntar, ¿pero qué? La segunda parte de la pregunta trae consigo también un toque muy político. Significa para Andrés Manuel López Obrador que lo estarían reafirmando en el poder. Y esto le daría mucho más ánimo y sobre todo mucho más poder moral para decidir, no solamente en su sexenio, para decidir en el otro sexenio. Porque hay dos visiones de las cuales hemos estado platicando. Una, si Andrés Manuel tiene más votos que el siguiente presidente, ¿quién cree que va a tener un poderío moral? Y si Andrés Manuel López Obrador ve en el siguiente presidente algunas ideas encontradas, pues podría fortalecer a Andrés Manuel López Obrador la salida del próximo presidente. Entonces, este tipo de revocación, mire, los políticos siempre hacen las cosas no pensando en el beneficio del pueblo, ¿no? Muy difícilmente tienen iniciativas que buscan el desarrollo de la ciudadanía. Más bien, la política, esto, mire, me lo he encontrado en todos lados. La política siempre está hecha para los políticos. Las reservas internacionales registraron un aumento de 168 millones de dólares, con lo que su saldo fue de 205.559 millones de dólares. Es un nuevo máximo histórico, así lo informó el Banco de México. El banco de inversión Goldman Sachs revisó a la baja su pronóstico para el crecimiento económico de los Estados Unidos este año, por considerar probable que los consumidores estadounidenses gasten menos en medio de un aumento en los contagios de la COVID-19. Las autoridades municipales de Tula Hidalgo reportan la muerte de 10 personas en el Instituto Mexicano del Seguro Social a causa de una falla en el sistema de oxígeno por corte de energía eléctrica, ocasionado por las lluvias que se registraron durante la noche. También en Ecatepec, en el Estado de México, lluvias y lluvias. Hay por lo menos 2 personas fallecidas y más de 100,000 personas afectadas por las inundaciones. Hoy de plano detuvieron el circuito mexiquense en protesta de la falta de apoyo por parte de las autoridades. Continuarán las lluvias en gran parte del país, alerta el Sistema Meteorológico Nacional. Se pronostican lluvias fuertes en zonas de Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Morelos, Sinaloa y Sonora. Intervalos de chubasco en Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Y lluvias aisladas en Aguascalientes, Baja California y San Luis Potosí. Informativo NTR con Alberto García Sarubí.